Historia aburrida para dormir. ¿Por qué no querrías ser un asesino medieval en la Edad Media y más? Despertaste, como cada día, en aquella pequeña cabaña de madera, con el frío del amanecer calando hasta los huesos. Las pulgas, cómplices de las noches en la paja, te hicieron recordar que la comodidad era un lujo que no tenías. Sonido de un gallo lejano. La aldea oscura, cubierta de niebla, aguardaba el ritual de la rutina. El primer estiramiento resultó en un escalofrío, con los párpados pesados y un olor a humo rancio impregnando el aire. Te levantaste despacio. Ah, sí, ese inconfundible aroma de paja húmeda y algo que podría ser un resto de la cena anoche, o un ratón muy descompuesto. No había tiempo para pensar en ello, porque ya había una lista de tareas esperando. Barrer el suelo de tierra era el primer paso. Con una escoba de ramas secas en mano, intentaste recordar que era un privilegio tener un hogar. Pero la verdad era que cada vez que barrías, la tierra solo parecía reírse de ti, elevando nubes de polvo que te hacían toser. ¿Realmente esta era la vida que querías? El murmullo de algunos aldeanos afuera se mezclaba con los sonidos de las campanas, como una cruel melodía de fondo que te recordaba que el mundo seguía girando, aunque tú solo deseabas un trago de vino caliente. Luego llegó el momento de remover el potaje. ¡Ah, el glorioso potaje! Un caldo marrón que llevaba hirviendo más horas de las que te gustaría contar. Usaste una cuchara de madera que había visto días mejores, revolviendo con la esperanza de que al menos una sopa con sabor apareciera. Olor a cebolla cocida. Pero claro, lo único que encontraste fueron algunos trozos de carne dudosa y muchas raíces, suficiente para hacer de cada bocado un acto de valentía. Mientras lo hacías, tu mente divagó entre la idea de ser un noble caballero y la realidad de ser un simple aldeano. ¿Asesino medieval? Desde luego, lo único que querías asesinar en ese momento era el frío que te recorría la espalda. Sonido de una zancada sobre un charco. Pero la vida se ocupaba de recordarte en cada instante que era más fácil soñar con leyendas que vivirlas. Las campanas sonaban una vez más, anunciando el inicio del día. Un viento helado entró por la rendija de la puerta, trayendo consigo un llamado a la acción. Es hora de hacer algo heroico, como barrer de nuevo. Te quedaste parado, mientras tus pensamientos flotaban entre lo tedioso y el deseo de aventura. Y mientras el día se alargaba, tus párpados comenzaron a pesar. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave, como una almohada. Cuéntame en comentarios, ¿desde dónde nos escuchas y qué hora es? Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Una verdad siniestra en la aldea. En la penumbra de la cabaña, el viento susurraba a través de las rendijas, casi burlándose de la vida que llevabas. El fuego en la chimenea apenas se mantenía, y el espectáculo del día que comenzaba se sentía más como un castigo que como una oportunidad. ¿Y si este era el día en que todo cambiara? Mientras pensabas en qué hacer primero, barrer
o seguir intentando hacer un potaje que no te arruinara la cena, escuchaste un murmullo fuera. No eran los típicos rumores de la aldea. No, era más como un murmullo de voces tensas y agudas, como si el aire mismo estuviera pesado con un secreto. Cauteloso, te asomaste por la puerta. La niebla había empezado a disiparse y el sol aparecía débilmente en el horizonte. Los aldeanos estaban congregados, pero no reían. Sus rostros estaban pálidos, como si hubieran visto un fantasma. Sonido de pasos apresurados, y lo que más te inquietó fue la figura que estaba en el centro del grupo. Un extraño, un hombre encapuchado, con una túnica desgastada y un aire inquietante. Su voz era profunda, resonando como el eco de un tambor en la distancia. Hablaba de un resurgimiento, de antiguas tradiciones olvidadas y de un juicio que se avecinaba. Silencio 2 segundos. Te acercaste, el deseo de saber llenando tu pecho. ¿Qué juicio?, preguntaste, sin poder evitar. La curiosidad. Bajaron la mirada y el extraño giró lentamente hacia ti. Este es el día en que se revelará la verdad oculta. Y un susurro distante. Él continuó, el sufrimiento de esta aldea no es casual. Cada año vamos alimentando a una sombra que se cierne sobre nosotros. Un sacrificio debe hacerse. Las palabras resonaron como un eco de un antiguo hechizo. ¡Sacrificio! De repente, una mujer mayor, conocida como la sabedora del pueblo, irrumpió en la escena. ¡Cállate, hereje!, gritó, sus ojos centellantes de furia. No puedes abrir viejas heridas. El extraño la miró y una sonrisa oscura cruzó su rostro. ¿Heridas? Oh, son cicatrices que hemos olvidado. Silencio 3 segundos. Un escalofrío recorrió tu espalda. Miraste a tu alrededor. Los rostros de los aldeanos reflejaban pavor y confusión. Y entonces, como si un hilo invisible hubiera causado una ruptura, un rayo atravesó el cielo gris. Todo el mundo se volvió hacia el bosque. Un grito resonó, desgarrador como el rasguño de un gato en una pizarra. Entonces lo entendiste. Había algo en aquel bosque, un rumor antiguo que hablaba de criaturas, de espíritus, de pactos que habían mantenido la aldea bajo control. Y ahora ese pacto estaba a punto de romperse. Sonido de una rama rompiéndose. Te sentiste atrapado entre la esperanza de una vida mejor y el rayo de la verdad que caía. El extraño miró directamente a tus ojos. El sacrificio debe ser elegido, y tú podrías serlo. Silencio 4 segundos. Una ola de calor recorrió tu cuerpo. La niebla pareciendo cerrarse a tu alrededor. ¿Elegido para qué? El murmullo aumentó. Un nudo se apretó en tu garganta, y te diste cuenta de que este no era solo un día más. Este era el día en que la aldea podría ser salvada o destruida. Y con el eco del grito aún resonando en tu mente, supiste que la vida que habías conocido jamás volvería a ser la misma. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Un silencio perturbador en la aldea. Mientras el murmullo se intensificaba, sentiste que la atmósfera se volvía casi palpable. La figura encapuchada del extraño seguía observándote,
y sus ojos parecían perforar tus dudas. Sacrificio, la palabra vibraba en tus oídos y tu mente giraba como una rueda de molino abandonada. La anciana, en un intento por cortar la tensión, insistió. No le hagas caso, él busca sembrar el pánico. Pero en su voz había un temblor que no pasó desapercibido. Los aldeanos comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando en voz baja lo que escuchaban. Luego, el extraño alzó una mano. ¿Creen que lo desconocido es solo un cuento para asustar a los niños? Escuchen. Silencio. 3 segundos. Sacó un pequeño frasco de su túnica, donde un líquido oscuro brillaba como un pozo de secretos. Esto, continuó, es el elixir de la verdad. El aire se heló. El elixir de la verdad, una leyenda que había circulado en susurros entre el pueblito. Aquellos que lo probaban revelaban oscuros secretos y a veces desaparecían sin dejar rastro. Ninguno de los presentes pareció atreverse a dar un paso atrás, como si un hilo invisible los atara a ese momento. Tomad este líquido y verán lo que sus corazones ocultan. Quizás la verdadera razón de su sufrimiento no es solo un sacrificio, sino una culpa compartida. Sonido de un jadeo colectivo. La anciana se llevó las manos a la cabeza, luchando con su propio terror. No, no, no lo hagas. Las antiguas tradiciones se quiebran por bocas desinformadas. Pero su advertencia no logró ahogar las miradas curiosas que comenzaban a girar hacia el frasco. Mientras el extraño hablaba, algo más comenzó a surgir. Voces, ecos de viejas historias sobre el bosque y sus secretos. ¿Realmente eran solo cuentos? De repente, una revelación perturbadora se coló en tu mente. Quizás la hambrienta sombra de la que hablaban no era una bestia, sino el mismo pueblo. La anciana, ahora furiosa, dio un paso al frente. Si hay un sacrificio, entonces debe ser uno de nosotros, un elegido. La idea de ser elegido acechaba como una sombra a punto de cobrar vida. El extraño sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. ¿Por qué temen a la verdad? ¿Qué esconden?, preguntó, retador. Y la aldea que había vivido en sombra durante tanto tiempo pareció dar un paso hacia el abismo. Los murmullos ahora eran gritos de incertidumbre. Las miradas se dirigieron hacia ti, como si en aquel pequeño rincón del mundo la decisión de salvar o condenar recayese en tus manos. Tu corazón latía desbocado. La realidad comenzaba a darte vueltas. Lo que antes parecía un día cotidiano se estaba transformando en un escenario de pesadilla. ¿Y si el verdadero sacrificio debiera ser uno de los que nunca se atrevió a enfrentar sus propios demonios? Pensaste, mientras una presión abrumadora invadía tu pecho. En ese instante, mientras los rostros de los aldeanos se distorsionaban entre el miedo y la ansiedad, un crujido ensordecedor salió del bosque. La tierra tembló levemente, como si la misma aldea estuviera a punto de revelar su secreto más oscuro. Los árboles se estremecieron y un viento gélido recorrió la plaza como un aviso. Todo el mundo miró hacia el horizonte. En medio del silencio, una figura emergió entre la bruma. Una sombra alargada, más que un hombre, menos que una bestia. Y en ese momento supiste que la verdadera amenaza no estaba en el sacrificio, sino en lo que acechaba más allá de los límites del pueblo. Oye,
Antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like, suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Una sombra en el horizonte. El crujido resonante del bosque se intensificó. Todos en la aldea, incluidos tú, miraron hacia donde se alzaba la figura oscura. ¿Qué clase de criaturas acechan en la penumbra? Te preguntaste, y mientras el viento soplaba, el desconocido sonrió, como si supiera más de lo que decía. ¿Veis? La sombra trae consigo la revelación, murmuró, dejando caer un ligero silencio sobre la multitud. En ese momento, la tierra pareció temblar bajo los pies de tus vecinos, como si la misma aldea respirara y lo hiciera pesadamente. Sacrificio resonaba en tu cabeza, como un eco lejano, pero esta vez no era solo una palabra. Era un concepto que empezaba a hacer eco en los corazones de los aldeanos, sembrando confusión y pavor. Nadie se atrevía a mirar hacia atrás, a arrepentirse de los secretos ocultos bajo sus propias pieles. Entonces el extraño se inclinó hacia adelante, su voz temblando de emoción. La verdad no está solo en el sacrificio, sino en todo lo que han hecho para mantener sus secretos a salvo. Silencio 2 segundos. Aquello era una bomba que iba a estallar. Sorprendido miraste con más atención. La anciana estaba ahora pálida, como si un fantasma hubiera cruzado ante sus ojos. No, no puedes, dijo, su voz quebrándose. Pero el extraño continuó. El verdadero monstruo no es el bosque, sino esta aldea. Una sensación helada cayó sobre ti. ¿Te atreverías a mirar más allá? Las murallas de la aldea eran empedradas, pero también estaban manchadas del rastro de lo que todos habían hecho en su interior. Todo lo que habías creído era tan seguro se desmoronaba en un susurro. ¿Así que son ustedes los que han mantenido el pacto? Pensaste. Pero los ecos de viejas leyendas comenzaron a distraerte. Cada vez que un nuevo extraño llegaba al pueblo, uno de los más fuertes se desvanecía. Curso de vida, un equilibrio aterrador. El extraño alzó el frasco brillante. Dame uno de los suyos y te mostraré la verdad de este lugar. Sonido de un susurro colectivo. En ese instante, todos retrocedieron. El sacrificio no era solo perder a un aldeano, era desnudarse ante el juicio. Las miradas se cruzaron, y por un breve instante sentiste la desesperación como un golpe en el pecho. ¡Nadie!, gritó la anciana. Pero de pronto se oyó un crujido lejos de ti. El viento arrastró el eco de la figura que emergía del bosque. Era un hombre, al menos en apariencia. Tenía piel de bestia y ojos humanos. Una mirada que desnudaba el alma. Silencio 4 segundos. El elegido, no puedes evitar gritar. Era un rostro conocido. Un antiguo compañero de la aldea, perdido hacía tiempo, su cuerpo. Ahora un recipiente para algo más oscuro. Sin saber por qué, lo comprendiste. Los sacrificios no eran solo para el bosque, sino para sostener unas viejas promesas que garantizaban que la aldea, en su ignorancia, perdurara. Nunca se marchó. Desde aquel incidente fatal,
vive entre nosotros en espíritu. Puedes sentir la murmuración crecer. Y mientras el anciano avanzaba, el aire se llenó de la misma tensión palpable de siempre. Pero ahora el horror empezaba a tomar forma. Y en la penumbra de esa revelación, comprendiste que la verdadera amenaza no era el sacrificio, sino reconocer a algunos entre los que permanecen en pie, junto a... Y el extraño sonrió. ¿Quién será el siguiente en enfrentar la verdad? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Una verdad oculta en la neblina. La figura del extraño seguía ahí, imperturbable, como una estatua de piedra esculpida con la sombra del horror. Los murmullos entre los aldeanos se transformaron en un vendaval de dudas, mientras la tensión se volvía casi eléctrica. ¿Qué hacer? El sacrificio parecía ser la respuesta, y en ti resonaban ecos de antiguos secretos. A veces, el verdadero monstruo es el que creamos, murmuró el extraño, casi como si leyeras tus pensamientos. Tu corazón latía rápido, enfrentando esa revelación perturbadora. ¿Y si todo lo que conocías era solo una fachada? Las risas de antaño, las canciones junto al fuego, eran simplemente trampas para ocultar la dura realidad. De repente la anciana se adelantó, su voz temblorosa ahora firme. No buscaré el sacrificio. Todos somos culpables en esta aldea. No se trata solo de... 1. La multitud se quedó callada, choqueada. ¿Culpables todos? Era una idea inquietante que comenzaba a tomar forma. El extraño sonrió con aire burlón. Y ese es el verdadero juicio. La culpa era su compañera. Llevan el pacto de la oscuridad en sus corazones. Su voz resonó en el aire denso, como un eco lejano. Mientras tanto, el viento soplaba y los árboles crujían, casi como si se unieran al diálogo. Al mirar a tu alrededor, algo hizo clic en tu mente. ¿Y si el sacrificio no era un individuo? ¿Y si era todos en el fondo? ¿Por qué la aldea seguía encerrada en una espiral de sufrimiento? Los ancianos saben más de lo que dicen, pensaste, sintiendo un nudo en el estómago. En la penumbra de sus miradas había un pavor profundo. La historia que creían conocer podría ser completamente falsa. El extraño reculó, sacando otros frascos del interior de su túnica. Aquí hay más de lo que la gente desea, no solo un elixir. Con esto haré que el juicio sea aún más revelador. Sí, el susurro de la verdad comenzaba a girar. Las miradas se dirigieron hacia los frascos y con un gesto, el extraño derramó su contenido en el suelo. La tierra pareció vibrar. Esto es solo él. Principio, ustedes eligieron no ver, pero la niebla puede despejarse y mostrar su verdadera naturaleza. Las sombras del bosque se movían y en ese instante todos dieron un paso atrás. Eran muchos los secretos ocultos tras los muros de la aldea. El aire parecía espeso, como si una tormenta inminente se acercara. Se erguían allí, entre murmullos y miradas inquietas, todos sus alter egos esperando a salir. Y tú, atrapado entre la ansiedad y la urgencia, sentiste que un sudor frío recorría tu frente. Y si lo que guardamos no es solo dolor,
sino una complicidad en el horror? La pregunta te recorrió como un escalofrío. La atmósfera pareció cargarse. Esperabas lo peor. Una sombra oscura se deslizó entre el público, y con un estallido, una figura surgió del bosque, la criatura de leyenda, la que se había alimentado de sus miedos durante generaciones. Apareció, atrayendo toda la atención hacia ella. Y entonces comprendiste. La aldea era parte del mismo cuento, su existencia ligada a esa sombra hambrienta. Mientras los gritos comenzaban a elevarse y las miradas se llenaban de pánico, el extraño rió suavemente. ¿Quién será el elegido ahora? La verdad necesita sacrificios. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció. Pibotón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Una sombra que desenmascara. La figura del extraño, eterna y siniestra, se convirtió en el centro de todas las miradas. La tensión en la aldea era palpable, como un tambor que repicaba en la base de tu cráneo. ¿Qué harías? La palabra sacrificio resonaba como un eco sombrío. El extraño alzó la mano y en ella brillaba un frasco más. ¿Lo que quieren? Preguntó, su voz rasposa llenando el aire frío. Aquí guardo el elixir de la memoria. Quien lo consuma no solo verá la verdad, sino que vivirá en sus propios pecados. Silencio 2 segundos. La anciana, antes tan resuelta, ahora temblaba. No, no lo hagas. La memoria duele más que el olvido. Pero el extraño siguió, permitiendo que las palabras se desplieguen como nubes pesadas. ¿Y si el verdadero sacrificio fuera recordar? Mantener este pacto es lo que ha mantenido a la aldea a salvo, y a la vez encarcelada. ¿Encarcelada? El murmurío cundía entre la multitud. Empezaste a entender que el peligro no solo residía en lo que se ocultaba en el bosque, sino en las sombras eternas que vivían en cada uno de los aldeanos. La culpa latía, y no era solo el eco del sacrificio. Una mujer, rescatando valor, gritó: «No necesitamos la verdad, necesitamos unión. Lo que ha sucedido, ha sucedido». Sonido de un murmullo colectivo, pero el extraño sonrió, como si conociera secretos que la aldea había enterrado bajo montones de tierra. ¿Qué tal si unificarse significa enfrentar lo que han hecho? Se hizo un silencio perturbador. Aquel hombre en la sombra jamás se alzara. Debían nutrirla con el miedo de sus propios corazones. Sacrificios no solo de vidas, sino de esperanzas, sueños y sobre todo de recuerdos. Silencio 3 segundos. Te estaban mirando a ti. Eras el centro de lo que podía cambiar la historia. La verdad apremiaba por salir, pero las murallas de tu mente eran difíciles de derribar. ¿Cuál era tu papel en todo esto? El extraño dio un paso adelante, casi desvaneciéndose en la niebla. Eres un ladrón de sueños, pero puedes cambiar tu destino. Una elección, un frasco de la memoria y el pasado quedará expuesto. ¿Te atreves? Tus manos temblaban. La idea de abrir esa puerta era un suicidio o una salvación, pero había algo más oscuro que te mantenía atado.
un secreto personal de tu propio pasado que daba vueltas en tu estómago, como una piedra. Una voz entre la multitud gritó: «No somos los culpables, esa sombra es una excusa». Pero el viento trajo consigo un eco distante de risas. ¿De quién eran esas risas? El extraño les miró a todos, pero se quedó en ti. No temas enfrentar la verdad. La aldea necesita recordar. Vuelto pues, de repente, una sombra en el bosque dio un paso adelante, una manifestación del terror que habías echado por generaciones. Tu corazón dejó de latir, y supiste que el sacrificio podría ser aún más personal y aterrador de lo que temías. El extraño sonrió, una mueca que presagiaba un desenlace inquietante. La elección es tuya, el sacrificio o la memoria, pero de cualquier forma la verdad vendrá. Y cambió el rumbo de su mirada, como si supiera que al final la verdad era el verdadero monstruo. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Una verdad ruin en las sombras. Mientras el extraño mantenía su mirada fija en ti, el tiempo pareció detenerse. El aire era un cóctel de tensión y miedo, como si cada aliento que tomabas fuera un recordatorio de lo que estaba en juego. El frasco, el sacrificio, la elección te oprimía el pecho. Había algo oscuro en juego, más allá de lo evidente. Recuerda, dijo el extraño con una voz que parecía brotar de las profundidades, de un pozo. Todo lo que creen saber es solo una sombra. Un susurro frío recorrió la plaza. Las caras se torcían entre escepticismo y pavor, como si el lugar mismo respirara. Cuando las sombras del bosque parecían cobrar vida, una historia vieja se agolpaba en tu mente. Historias de antiguos pactos, susurros de criaturas que vivían más allá del límite. ¿Era posible que la verdadera amenaza no fuera aquel ser de ojos brillantes, sino el pueblo mismo? Entonces, un crujido en la lejanía rompió la tensión. Los albores de la naturaleza indicaron que no eras el único que se sentía observado. Un anciano, que había estado al margen, se adelantó, su expresión cansada, casi resignada. «Esos pactos, ¿acaso nadie recuerda?» Su voz tembló, resonando entre los murmullos de la multitud. El extraño se giró hacia él, mostrando una sonrisa que no prometía nada bueno. «Ah, el último guardián de los secretos», declaró. «Dime, viejo amigo, ¿es la verdad más temible que el sacrificio?» «¡Silencio!», gritó la anciana, pero ya era demasiado tarde. Rumores comenzaron a brotar entre los aldeanos. En medio de los murmullos surgieron palabras como traición y pacto. Las sombras se tejían en su imaginación. ¿Qué si realmente eran culpables? ¿Qué si el sacrificio no era solo un individuo, sino que todos estaban involucrados en ese oscuro secreto? Cada mirada sobre ti se tornó más intensa. Empezabas a sentir la presión de la historia misma, como si un manto pesara sobre tus hombros. Cuando el extraño levantó un frasco diferente, brilló intensamente.
Este, mis amigos, es el elixir de la revelación. Con él, todo lo oculto quedará al descubierto. El anciano palideció, mientras los murmullos se convertían en un clamor sordo. Las verdades ocultas eran más inquietantes que la criatura del bosque. Sin previo aviso, el viento se alzó. Un rasguño sonó entre las hojas. En ese momento, una figura emergió del bosque, llevando consigo un aura ominosa. Era un aldeano desaparecido, alguien que había estado presente en aquellos pactos oscuros. ¿Qué? ¿Tú? Tu voz se quebró en un hilo de incredulidad. Era Mateo, el cazador, perdido desde hacía años. Ahora, su presencia era un aterrador recordatorio de las veladas decisiones de la aldea. Las miradas se cruzaron y el silencio se volvió ensordecedor. Mateo se acercó. Sus ojos resplandecían bajo la luz tenue. A veces, el verdadero sacrificio no se trata de morir, sino de vivir con el peso de lo que significamos. Silencio, tresitos. La pista de la revelación flotaba en el aire. La multitud retrocedió, como si el mismo suelo se hubiera vuelto venenoso. La sombra que temen nunca abandonará esta aldea. Ustedes son quienes la alimentan. Su declaración fue un estallido. La verdad que tanto anhelabas conocer ya estaba aquí, palpitando y oscura. Y en ese instante supiste que todo había cambiado. Todo lo que pensabas que sabías era olvo, y frente a ti, la única verdad palpable era la que llevaban en sus corazones ensombrecidos. Mientras la tensión se acumulaba, la risa del extraño resonó. ¿Quién será el elegido para enfrentar su propia oscuridad? La respuesta probablemente esté más cerca de lo que piensan. Un eco distorsionado salió del bosque, y la figura de Mateo comenzó a desvanecerse, dejando una pregunta flotante en el aire. Y con cada latido de tu corazón, comprendiste que la verdadera lucha apenas comenzaba. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigue suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Una verdad ruidosa en la neblina, como un susurro en la noche. La figura de Mateo se desvaneció brevemente, solo para regresar como un eco de lo que una vez conociste. ¿Era posible que todo esto fuera un juego más grande del que imaginabas? Ciertas miradas en la multitud comenzaban a tornarse inquietantes. Un antiguo secreto permanecía oculto, atado a los corazones de todos en la aldea. Lo que has hecho no se puede deshacer, dijo Mateo, su voz grave rasguñando el aire. La sombra se alimenta de la culpa ocultada, de los secretos que guardan con tanto recelo. Las palabras resonaron, como si cada aldeano sintiera el peso del pasado presionando sobre sus hombros. ¿Y si estas palabras eran verdad? ¿Qué si el verdadero peligro era el sacrificio de quienes no se atrevían a enfrentar su propia historia? Las sombras de la plaza parecían moverse, un espectáculo danzón y escalofriante. Aquel elixir de la memoria posiblemente era más que un simple frasco. Quizás eran las verdades de cada uno, esas que mantenían a la aldea
atrapada en una especie de pesadilla. Ustedes, continuó el extraño, han tejido un manto de secretos en el que la sombra crece fuerte. Cada sacrificio les confirma. Cada vez que eligen olvidar, silencio 2X, un murmullo se alzó, como un río desbordado. Las miradas se cruzaron, formando un torbellino de dudas. ¿Eran incluso los más cercanos a ti cómplices en la oscuridad? Un nudo empezó a cerrarse en tu garganta. Los ecos de antigüedades paralizaban a la aldea, como las raíces de un árbol negro enterradas en su suelo. Mientras los árboles se mecían en el viento, un pensamiento inquietante tomó forma. El sacrificio, en realidad, podría no ser físico. Podría ser la condena de enfrentarse a todo lo que habían hecho. La anciana, antes firme, ahora temblaba. La verdad empezaba a atravesar su resistencia. Nosotros, susurró, y parpadeó como si despertara de un sueño. Hemos vivido de la sombra de nuestros errores. Este pacto no fue solo del bosque. Aquella revelación fue como un rayo que traspasaba la penumbra. Los murmullos se transformaron en quejas desconcertadas, un mar de voces titilando. ¿Y si los sacrificios eran rituales para mantener a raya la verdad? ¿Qué pasaría si el monstruo fuera cada uno de ellos, escondiendo los pecados tras sus miradas? El aire se cargó de electricidad. De repente, un rayo de luz atravesó las nubes grises, iluminando el rostro de Mateo. El sacrificio es real, amigos, pero el que alimenta la sombra son sus corazones. Y antes de que pudiera seguir, se escuchó un estallido atronador desde el bosque. Las palabras que quedaron suspendidas en el aire se hicieron eco ante la nueva amenaza. La verdadera naturaleza del sacrificio, la volátil interpretación del miedo ancestral, comenzó a mostrarse de manera impredecible. Un crujido violento, seguido de un alarido, resonó como un grito de lo desconocido. Todo lo que creías seguro se desmoronaba, y el miedo a la verdad comenzaba a dominar. El extraño sonrió. Ahora ven, la verdad está casi aquí. Otro sonido, más fuerte, resonó del bosque, como si la misma tierra se abriera. Las sombras de la creación reclamaban su lugar, y la aldea, aturdida, retrocedía. La verdad jamás estuvo en el bosque, sino dentro de cada uno de ustedes. Y en ese instante, sabías que el verdadero sacrificio era más cercano de lo que imaginabas. Las sombras comenzaron a arrastrar sus pies, acercándose a ti y a tus vecinos. Un susurro frío te envolvió mientras la oscuridad se abalanzaba. Lo que había sido un día cotidiano, ahora se convertía en la antesala de un destino fatal, y el tiempo se escurría entre tus dedos. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Un secreto que asoma en la neblina. La figura de Mateo se desvaneció como una sombra tironeada por el viento, dejando en tu pecho un eco de incertidumbre.
La tensión crecía como una tempestad antes de la lluvia, y el silencio se volvió denso, como si todos los secretos de la aldea exigieran ser revelados. Pero tú sabías que este no era un día cualquiera. ¿Qué has hecho?, inquirió la anciana, su voz temblorosa, casi un susurro asustado. Las miradas se giraron hacia ti como aves al unísono, y el frío de la niebla se hizo más crudo. Te sentiste como una pieza de ajedrez en un juego que no entendías. ¿Realmente no lo recuerdan? El extraño, con su tono burlón y el elixir brillando entre sus dedos, parecía disfrutar del espectáculo. El sacrificio no ha sido solo un acto físico, sino una danza de olvidos, una sed de no mirar atrás. Silencio 12 segundos. Poco a poco los murmullos se transformaron en un clamor sordo. Pero, mientras el tumulto crecía, un eco conocido resonó en tus pensamientos. Un recuerdo, distante, pero los ecos de una figura olvidada comenzaron a cobrar forma en tu mente. Las leyendas sobre el sacrificio, eso no eran solo cuentos, ¿verdad? Una parte de ti se aferrara al terror que muchos habían silenciado. Escuchen, dijo el anciano, rompiendo la angustiante atmósfera. Esto no es solo sobre el bosque, es sobre lo que llevamos dentro. ¿Quiénes somos realmente? Sonido de un susurro colectivo. Una sombra se alzó tras ti. La figura del extraño se precipitó hacia adelante, capturando la atención de todos, su voz resonando con la claridad de una campana. El verdadero sacrificio no se trata de la sangre, sino de un secreto enterrado en el corazón de esta aldea. Una revelación que, de ser dicha, podría desatar un caos inimaginable. Tu mente se aceleró. Las antiguas historias de aquellos que habían desaparecido, susurros de pactos que mantenían a la aldea a salvo. ¿Qué tienen que ocultar?, preguntaste, sintiendo cómo el pánico resbalaba en la pregunta. Sonido de un viento agitado. Entonces, con un gesto teatral, el extraño dejó caer el frasco al suelo. El vidrio estalló en 1000 pedazos, y un líquido oscuro se esparció como si fuera humo perversa. De repente, un rumor floreció entre la multitud, una mezcla de temor y curiosidad. La niebla parecía tomar vida, un manto de sombras danzando entre los aldeanos. «El pacto es más antiguo de lo que creen», exclamó el anciano, mientras el color se esfumaba de su rostro. «No solo una vida debe ser ofrecida. Para mantener la seguridad, quienes permanecieron en la aldea han tenido que dar, a cambio, sus miedos, sus secretos. ¿Acaso no es hora de que la oscuridad se enfrente a la luz?» Silencio 3 segundos. El viento arrastró un aullido lejano, como si la misma aldea llorara por su oscuro destino. Entonces comprendiste. ¿No eran solo historias de espíritus errantes en el bosque? La verdadera criatura era el mismo pueblo, tejiendo su destino con secretos compartidos, como un castillo de naipes esperando que una brisa lo derribara. Y mientras los murmullos crecían, la sombra del extraño se adueñó del centro, cortando el aire tenso con un último golpe. Un nuevo sacrificio debe ser pactado y un nuevo elegido se avecina. ¿Quién se atreverá a mirar la verdad de frente? Silencio 4 segundos. Tu corazón se aceleró. Estabas atrapado entre el conocimiento y el miedo. En ese instante, una figura familiar surgió de la neblina, con una mirada que prometía respuestas y más preguntas. ¿Quién era? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo,
Revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. La sombra se disipó como el humo de la fogata, dejando un silencio espeso que se acometía contra los oídos de los aldeanos. Aquella figura conocida, Mateo, había traído consigo más respuestas de las que todos estaban dispuestos a manejar. Ahora sabías que el verdadero sacrificio no consistía en un individuo, sino en una lucha interna, un enfrentamiento con los secretos que cada uno llevaba incrustados en el alma. Te sentaste sobre la tierra húmeda, sintiendo que el frío del suelo se filtraba por tus ropas. Pero no importaba. Tu mente daba vueltas a las palabras de Mateo. La anciana, que siempre había sido la voz de la sabiduría, ahora parecía pequeña y desamparada, como un faro que había perdido su luz. Lo que hemos hecho, murmuró, y el eco de su voz se perdió entre los murmullos de la multitud. El extraño se regocijaba ante la confusión, anotando cada reacción como un maestro disfrutando su arte. ¿Veis? La verdad no es un enemigo, es el espejo que refleja lo que son. Era una danza irónica y fría, como el viento que soplaba humorísticamente a favor de los secretos. La tensión en el aire ahora olía a miedo y dudas, una peste que había arrastrado a la aldea durante generaciones. Mientras observabas a tus vecinos dudar, a un paso de estallar en una discusión histórica, una brizna de valor emergió en tu corazón. Todos hemos sido cómplices, pero también podemos ser salvadores, dijiste, y la voz resonó como un tambor en el silencio. Fue entonces cuando el extraño se volvió hacia ti, su mirada penetrante como una daga, y dejó caer el último frasco a tus pies. El líquido oscuro se dispersó, y un humo misterioso se elevó hacia el cielo gris, como un último adiós, o tal vez como un llamado. La elección es de ustedes, replicó con una sonrisa que daba escalofríos. ¿Quién enfrentará la verdad que han cargado? A medida que el viento arrastraba el eco de sus palabras, miradas vacilantes se encontraron. Uno a uno, los aldeanos se miraron a los ojos, como si estuvieran examinando no solo sus rostros, sino también las profundidades de lo que habían guardado. El pacto ha de romperse, afirmaste, tomando el liderazgo en un instante que no esperabas. No más sacrificios, no más sombras alimentándose de nuestro miedo. Las campanas comenzaron a repicar, resonando como un coro anciano que finalmente despertaba de un letargo. La figura, el extraño, retrocedió, como si las campanas lo repelieran. La energía en el aire cambió, dejando atrás la desesperación y abriendo una puerta a lo que parecía esperanza. Un murmullo de aceptación recorrió la aldea. La anciana tomó la palabra, su voz menos temblorosa. Si esto es un nuevo comienzo, entonces caminemos juntos en la luz. Con esas palabras todos se unieron, formando un círculo en torno a ti, inclinado hacia el rescate de su historia y su futuro. No quedaba nada más que un eco lejano, un susurro envolvente que prometía nuevas historias. Te sentías liviano, como si la carga de años pesados finalmente se hubiera evaporado, pero en el trasfondo había algo que aún dejaba un nudo en el estómago. La verdad
Esa molestia dulcemente inquietante continuaría susurrando en las sombras. Nadie sabía lo que vendría después. Quizás un nuevo desafío aguardaba, tal vez una nueva historia que emergería de lo desconocido. Y mientras la niebla comenzaba a disiparse, dejando entrever el lago en la distancia, en algún lugar un murmullo resonó, como si la aldea nunca hubiésemos escuchado todo lo que había por contar. Tienes que suscribirte ahora mismo. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y no perderte las próximas historias exclusivas. No esperes ni un segundo para compartir. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte de inmediato este video con 5 amigos que necesiten escuchar este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones.